Pues sin duda esta tonada de los hermanos Cosío, tonada a una madre, nos sirve de introducción para la siguiente entrevista, para la entrevista de hoy lunes. Y es que tengo al otro lado del teléfono a Leticia Martín, matrona de atención primaria. Hola, buenos días. Que nos va a hablar de la problemática que existe en torno a la escasez de profesionales en esta materia. Yo voy a saludar ya a nuestra invitada. Buenos días, Leticia. Hola, buenos días. Bueno, matrona de atención primaria, me atrevo a decir una de las pocas que hay. ¿Cuántas hay en Cantabria como matronas de atención primaria? Pues no te sé decir el dato exacto, pero yo creo que somos entre 30 y 35 más o menos, porque hay más centros de salud, pero hay centros de salud que comparten matrona, que no tienen todos los días. Ajá. Entonces yo creo que entre 30 y 35, no te sé decir exactamente. Claro, a veces uno visto desde fuera o desde el más puro desconocimiento no sabe cuál es exactamente la labor de una matrona en un centro de salud. Me gustaría empezar esta entrevista que tú nos contases, ¿no?, de primera mano, cuál es la importante labor que ejerce una matrona en un centro de salud de atención primaria. Bueno, sí. Bueno, primero, antes de nada, quería agradeceros el espacio y agradecer un poco vuestra implicación y vuestro interés. Y volviendo a lo que me preguntabas, nosotros realmente desde los centros de salud lo que hacemos es acompañar a cualquier mujer en todas las etapas de su vida realmente. Nosotros atendemos desde adolescentes, también atendemos, pues como todo el mundo conoce más, pues embarazadas, el posparto, hacemos los grupos de educación maternal y también atendemos a muchas mujeres en el proceso de menopausia y luego más adelante. Realmente acompañamos a la mujer durante toda su vida. Tenemos muchas actividades que hacemos eso a lo largo de toda la vida. También, así como cosas más concretas, pues también nos encargamos del cribado de cáncer de cérvix, que es lo que las personas suelen conocer como las citologías, que es una de las cosas que más problemas está habiendo ahora mismo. Pero realmente es eso, abarcamos todo lo que tiene que ver con la salud femenina. O sea que la matrona de un centro de atención primaria, la matrona de atención primaria es una profesional especializada que debería de estar presente de una forma muchísimo más numerosa que no 30 para toda la comunidad. Eso es, sí, sobre todo porque lo que estamos viendo es que al final pues se nos reducen no es que nosotros las reduzcamos, sino que tenemos que reducirlas, porque no tenemos tiempo suficiente, no tenemos muchas listas de espera. Entonces, claro, podrían hacerse muchas más cosas, podrían implementarse muchos más programas, pero no tenemos tiempo realmente. Estamos hablando de que hay en centros de salud que el cribado de cérvix hay 3 meses de lista de espera. Entonces, claro, eso es algo prioritario realmente. Entonces, claro, si no podemos dar una respuesta rápida a algo que es muy importante, pues cómo nos vamos a meter en otros temas. Hay en ciertos centros que se ha empezado a hacer, pues por ejemplo, formación de afectivo sexual en los institutos, a dar charlas y demás, y que se ha tenido que dejar de hacer por las listas de espera. Claro. Y en otros centros pues ni siquiera se lo plantean. Estamos hablando de que no tenemos el número exacto, pero alrededor de 30 matronas en centros de atención primaria, y en Cantabria a día 1 de octubre había 307.134 mujeres. Si hacemos la división, creo que el dato nos da un poquito de susto. Sí, el ratio es muy inferior es muy superior al que debería ser, desde luego. Además, esos ratios no se han revisado desde hace muchos años. Ese es también uno de los problemas, que hay zonas que han crecido mucho y hay solamente una matrona, igual que hace 20 años, que había muchas menos personas que vivían en esa zona. Sin duda, algo que debería de preocuparnos más de lo que lo hace, ¿no? Cuando hablaba contigo a micrófono cerrado, yo te expresaba mi opinión y mi preocupación en cuanto a que no es algo que la ciudadanía tenga un conocimiento, la ausencia de matronas, y parece que es algo como que no se le da excesiva importancia.
algo que me parece, por otro lado, muy injusto, porque al final somos las mujeres las que sufrimos las consecuencias, y vosotras, las matronas, las que también de alguna manera, ¿no?, las sufrís, en tanto en cuanto no podéis realizar vuestro trabajo como quisierais, y en muchas ocasiones me imagino que os encontráis ya con problemas de salud grave. Hablábamos de ese cribado de cáncer de cérvix, algo muy importante. O sea, me parece que ahora que está de moda, entre comillas, desgraciadamente, esos problemas con los cribados de cáncer de mama, no podemos olvidar que hay otro tipo de cáncer, que hay otras vías también de llegar pronto, rápido, y de esas prevenciones tan necesarias en otro tipo de dolencias que no se están pudiendo hacer. Pues sí, la verdad es que tienes razón en esto, que lo primero que me decías de que la población a veces también tiene un poco de desconocimiento de nuestra labor. Es cierto que depende también un poco la zona y así, sí que hay ese desconocimiento, pero yo creo que gracias a la labor de las matronas que vinieron antes que yo, aquí en la Comunidad Autónoma de Cantabria, cada vez yo veo muchas mujeres que nos consultan, sobre todo por temas de menopausia, pues que ya no nos ven tan encajadas en temas solamente de embarazo y parto, incluso muchas chicas adolescentes pues para información de anticonceptivos. También hacemos cultivos para diagnosticar enfermedades de transmisión sexual, que ahora también está habiendo un gran repunte, entonces también nos requiere bastante tiempo ese tema. Pero bueno, yo creo que más o menos se va conociendo poco a poco, pero eso a nosotros luego nos cuesta abarcarlo porque hay mucho déficit de profesionales. Además, hay muchos problemas también pues para las sustituciones de vacaciones, de bajas y demás. Entonces, todo esto también nos impide pues que aunque haya demanda en ciertos sitios, como hay tanta lista de espera, pues esas demandas se pasan. O un poco lo que tú me decías, que luego ya cuando una mujer llega a ti, pues ha pasado por una espera bastante alta, y ya los problemas pues a veces son más difíciles de achacar o de resolucionar. Sí, eso es algo que deberían de solucionar quien competa. ¿Cuáles son las necesidades ahora mismo? ¿Cuál es la reivindicación de las matronas en atención primaria? Pues nosotros sobre todo pedimos una mejor gestión de los recursos humanos que hay y una mayor atención a una mayor contratación de matronas, que aumente el número, porque así en esta situación hay en ciertos centros que la situación es insoportable, desborda. Yo te estoy hablando eso de 3 meses de lista de espera para una citología que debería haber cita, que es un procedimiento que debería haber cita. Y como mucho, pues no sé, en poquito tiempo. Entonces sí, sobre todo es eso, que mejore la gestión de los recursos humanos, y que en algunos centros hacen falta más matronas. Hay que revisar esos cupos. No puede ser que unos centros haya, pues lo que decías de cuántas mujeres nos tocan por centro o por matrona. Pues claro, depende un poco la dispersión de la población y demás, pero hay centros con 8.000 mujeres y hay centros con 12.000. Entonces, y hay una matrona igualmente para los dos. Entonces, claro, al final, si esos cupos no se revisan como sí que se han revisado para otras categorías, pues siempre va a haber un déficit, siempre va a haber un problema para las citas, y al final esto repercute en la salud de las mujeres, porque al final es un diagnóstico más tardío, o simplemente pues es una atención más tardía en otras patologías o en otros problemas, pues al final puede ser un problema. Además es que es verdad que yo creo que también que atendemos a una población que a veces no está, pues es una mujer que acaba de dar a luz y demás, que es población pues al final muy vulnerable, que necesita muchos cuidados, que si no los puedes atender inmediatamente, pues sí que puede llegar a ser un problema. Nos escuchan muchísimas mujeres de un amplio abanico de edades, y en algunos casos se preguntan, ¿no?, cómo llegar a la matrona. Para llegar a la matrona de atención primaria, ¿qué pasos hay que seguir? Porque tenemos mujeres de muy amplio abanico de edad que
afortunadamente se preguntan cómo llegar, ¿no? Hasta ahora lo que decíamos en estos minutos anteriores, la matrona era esa profesional que nos atendía durante el parto y después del parto y bueno, pues hasta ahí. Afortunadamente ya ese conocimiento de que la matrona es la profesional que se encarga de nuestra salud íntima, de nuestra salud de las mujeres a lo largo de toda nuestra vida, se va calando un poquito más y se preguntan, ¿no?, de qué forma llegar. Pues en la inmensa mayoría de los centros de salud es suficiente con pedir una cita, pues igual que la piden para su médico de familia o para su enfermera, en el mostrador de sus centros de salud o por teléfono. Dependiendo un poco del centro, les asignarán o una cita telefónica con la matrona, como para que la matrona hable con ellas y valore un poco el caso, o les darán directamente una cita presencial. Yo creo que la inmensa mayoría de los centros funciona así. Sí que creo que en alguno tiene que pasar primero por el médico de familia, pero yo diría que en la mayoría pueden pedir directamente una cita directamente y se la asigna y nosotros le atendemos para lo que necesite y vemos pues si hay que dar más consultas de seguimiento o de revisiones, lo que necesite. El gran número de personas que tenéis esos ratios impensables que manejáis las matronas de atención primaria, me imagino que a nivel personal también como profesionales supone una sobrecarga para vosotras interesante, ¿no? La verdad es que sí, porque al final tú, además cuando ya llevas un tiempo en un centro o es el centro en el que tienes plaza, pues tú conoces a esas mujeres. Entonces, tú igual ya las has atendido en otro embarazo incluso o en este nuevo, por ejemplo, hablando de las embarazadas, y claro, te llama una mujer que acaba de dar a luz, que le duelen los puntos, que tiene problemas con la lactancia, que son un posparto, por ejemplo, es una consulta que nos lleva mucho tiempo porque esas mujeres necesitan mucha atención. Y claro, tú ves que tu agenda está llena los próximos 15 días. Y claro, pues a veces dices, ¿qué hago? Pues a ver cuándo la puedo ver, intento hacer un hueco. Es complicado. También una de las cosas que nos proponía la gerencia es que estas mujeres se desplacen, mejor dicho, a una matrona que hay de refuerzo. Pero claro, en algunos casos esto supone que las mujeres se hagan 30 kilómetros desde su casa conduciendo para que les atienda una matrona. Entonces tampoco creemos que sea esta la solución. Pues no, yo creo que no. Sobre todo en este momento tan vulnerable, pues por poner un ejemplo, ¿sabes? De algo que sí que lo vemos problemático. Y claro, cuando tú conoces a esas mujeres, pues claro, al final ya acaba siendo un tema personal que estamos preocupadas, angustiadas. Eso, vemos una sobrecarga que al final pues sales de la consulta pensando, jolín, no sé quién, y a esta chica otra que está pendiente de dar a luz. Al final pues eso se crea, son mujeres que llevan acudiendo al centro de salud todo su embarazo, por lo menos en 9 meses, las hemos visto 10, 12 veces más, igual la preparación al parto, 15 veces. Se establece una relación de confianza importante. Uh-huh. Entonces pues es complicado para nosotras. Luego con esas agendas a veces es muy difícil gestionar esos casos. Leticia, ¿hay visos de que la situación cambie? Pues nosotros nos hemos reunido varias veces con la gerencia, con el servicio cantado y hemos entregado escritos, pero hemos dado soluciones, pero no ha habido respuesta. Al final, no es que nos hayan dicho que no o que sí, es que no ha habido respuesta. Ni se han implementado las cosas que hemos propuesto, ni nos han dicho, bueno, pues mira, esto no, pero vamos a hacer esta otra cosa. Sí que ya te digo que intentaron, eso fue un intento con las matronas de refuerzo que se contrataron, que siguen contratadas, pero eso yo creo que no deberían estar para eso, para cubrir este tipo de cosas, sino para hacerlo de otra forma. Yo creo que sea mejor para todos. Sí, porque al final, como bien decías, es una relación de cercanía la que se establece cuando hablamos de salud íntima. Bueno, pues es un poquito más delicado todo, ¿no? Que todo en salud es delicado, pero cuando hablamos de salud íntima, además en el ámbito rural, que quizá está mucho más mitificado y que cuesta un poquito más hablar y abrirte, ¿no? Como mujer a contar tus dolencias, tus sensaciones, tus experiencias, tener a una persona fija, ¿no? No que estéis itinerantes, que no podáis tener ese vínculo que es tan necesario en estas situaciones con las mujeres, también resulta para vosotras y para las pacientes complicado.
Sí, sobre todo en este caso yo creo que las más perjudicadas son las pacientes, porque claro, por distintas, pues eso, al final cada vez te ve una, pues tú al final vas con un problema que si es un problema grave o es un problema un poco complicado, pues claro, tampoco quieres contárselo a todo el mundo todo el rato. No. Entonces, pues sí que yo sí que en algún centro que la matrona llevaba muchos años la misma, sí que las mujeres vienen preguntando por la matrona, por ahí en centros que yo he sustituido, que te preguntan por ella por su nombre. ¿Que no está ella? Bueno, pues igual, pues espero que venga, porque, ¿sabes? Porque ella me conoce, tal. Sí. Entonces, bueno, yo creo que sí que la población pone en valor nuestra labor, aunque sea menos conocida igual que la de otros profesionales. Sí. Pero bueno, yo creo que es algo que sí que hemos ido avanzando y que las mujeres en general de Cantabria sí que están contentas con las matronas, con los profesionales que tenemos. Sí, eso nos consta y además nos consta también que en algunas ocasiones vuestra forma de haceros oír ha sido de alguna manera dirigiros directamente a las mujeres, ¿no? Y explicarles a las mujeres por qué no se las puede atender de otra manera. No tanto levantar la voz y quejarse contra el sistema, contra quien corresponda, contra consejería, contra etc, 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 que al final vosotras mejor que nadie sabéis que muchas veces son palabras en vano, sino en esa cercanía que intentáis tener de profesional-paciente, el explicarles a las mujeres por qué no podéis atenderlas de una manera más cercana. Yo creo que eso ha sido también un factor importante a la hora de que la mujer sepamos que la matrona está ahí, que nuestra matrona del Centro de Salud de Atención Primaria está ahí, está para nosotras, y que si no está más es porque no tiene tiempo ni tiene capacidad física de estar más y le gustaría, ¿no? Yo creo que eso también ha sido un tanto a favor para que se os conozca un poco más de cerca y sobre todo para personalizar vuestro trabajo, ¿no? Para humanizarlo de una manera. Sí, yo creo que estoy de acuerdo con todo lo que has dicho. Yo creo que sí que las mujeres eso al final sí que lo demandan y demás, y sí que es verdad que nos hemos apoyado en ellas y también por eso hemos llegado también a este punto de pues contactar con la prensa y demás, porque al final vemos que pues por otros vías que hemos intentado no hemos conseguido ninguna mejora, ninguna solución. Entonces no podemos seguir trabajando así eternamente, porque esto quizás a corto plazo no veamos las repercusiones en las mujeres, pero a largo plazo pues sí que se notarán. Entonces por eso hemos decidido pues hablar con la prensa, hablar también con las pacientes, ponerlo pues un poco que se conozca un poco esta problemática, para intentar que de alguna forma sí que lleguen soluciones, porque nosotras ya no veíamos más cómo expresarlo desde dentro. Desde luego estoy completamente de acuerdo contigo. No se me ocurre mejor manera que la delicadeza con la que hacéis todo, tanto en el trato al paciente y a las pacientes y ese cariño que ponéis en cada una de las consultas y de las atenciones, sino también a la hora de contarlo, ¿no? Demostráis esa delicadeza, ese saber estar y esa paciencia y prudencia, incluso cuando habláis con nosotros, con los medios. Leticia, yo no sé si quieres añadir algo más. Me gustaría que el último llamamiento lo hicieses tú, que tú seas en nombre de todas las matronas de atención primaria y sobre todo como mujer en nombre de todas las mujeres, que tú hicieses ese alegato de necesidades, ¿no?, que tenemos y que no pueden esperar. Eso es, pues sí, pues así para terminar, pues eso, pues decir lo que estábamos hablando todo el rato, de que necesitamos más matronas en los centros de salud. Necesitamos más y necesitamos una mejor gestión de las que ya hay, porque esto al final repercute en la salud de todas las mujeres de Cantabria, en este caso, que aguantan listas de espera, que aguantan dificultades para ser atendidas y que esto puede dar problemas a largo plazo. Entonces, sobre todo pedimos eso, más matronas y soluciones a la gerencia para poder solucionar estos temas, que yo creo que es un tema de voluntad y que se podría solucionar igual que se han solucionado otros problemas en la gerencia. Uh-huh.
Pues Leticia, muchísimas gracias. Lo primero por estar aquí, por contarnos esta problemática y por ponernos al día en cuanto a una situación que nos afecta a todas. Mira, me gustaría leerte un mensaje de una oyente que nos dice que es una pena porque hacéis una labor importantísima y hay cosas que no se pueden hacer esperar. Esto nos lo dice Paula desde Matamorosa, como ella, muchas de nuestras oyentes que os muestran todo el apoyo del mundo y sobre todo muchas os dan las gracias, ¿no? por esa labor tan importante que hacéis y por esa ayuda de la mano que hacéis a todas y cada una de las pacientes que cruzan la puerta de la consulta. Leticia, los micrófonos de Radio Foramontanos están abiertos para vosotras, están abiertos para que nos contéis lo que necesitéis, lo que queréis, lo que hace falta y sobre todo para poner voz a unas necesidades de unas profesionales que se dejan la piel en cada una de las consultas que atienden, en cada una de las pacientes que cruzan su puerta en todos los centros de atención primaria. Muchísimas gracias, Leticia, por estar con nosotros. Bueno, muchísimas gracias a vosotros de verdad por el interés y por estas bonitas palabras, de verdad. Muchísimas gracias y también a las oyentes que están poniendo los comentarios y demás. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Nos encontramos de nuevo a través de Radio Foramontanos. Gracias, Leticia. Gracias. Tengo vacas, tengo yegua. Leticia Martín, que pone voz a las matronas de atención primaria, unas matronas que solo piden más personal, que piden que se escuche las necesidades de las mujeres de toda Cantabria. Compañera más fiel. Y es que luego no sirve lamentar el que llegamos tarde a determinadas cosas cuando ahora tenemos la posibilidad, y solo como nos decía Leticia, es una cuestión de voluntad, de tener más profesionales que atiendan en nuestros centros de atención primaria. Que sepa segar la... Desde Radio Foramontanos, gracias a todas las matronas de atención primaria por ese trabajo del día a día, por ese empeño en que no haya una sola mujer en Cantabria sin su atención. Y nosotros seguimos en el 107.4, seguimos en Radio Foramontanos contándoos todo lo que ocurre en este lunes 17 de noviembre del 2025. También me conformaría si me supiera